He tenido un problema en darle algún título o tema al estudio esta mañana, porque la porción que vamos a estudiar es nueva para mí, tal vez para ustedes también. O sea, la había leído, pero no le había dado quizás la importancia que le debía haber dado a esta porción bíblica. Pero aquí encontramos un mandato, aquí encontramos una orden de parte de Dios para que nosotros como pueblo redimido con la sangre de Jesucristo nos interesemos en poner en libertad a las personas que son víctimas de una fuerte opresión de parte del enemigo. Tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ayudar a que otros encuentren en Cristo Jesús la libertad que necesitan. Muchos de nosotros somos indiferentes a las necesidades de los demás. Estamos tan concentrados en nuestros propios problemas que nos olvidamos que otros a nuestro alrededor tienen problemas similares a los nuestros, no iguales, a veces peores, y ni nos damos cuenta de la situación en que otros viven. ¿Por qué? Porque estamos ¿cómo podríamos decir? Completamente concentrados en los problemas que nosotros hemos desarrollado en nuestra vida personal y hogareña. Yo creo, hermanos amados, que es tiempo que nos quitemos los ojos de nosotros mismos y miremos a nuestro alrededor y veamos que otros lloran, otros sufren por situaciones que aún son más graves que las nuestras y que ellos no tienen consuelo. Y mientras nosotros nos metemos por ahí un rinconcito a lamernos las heridas como lo hacen los chuchos, deberíamos estar activos en nuestra iglesia, tratando de alguna manera con las habilidades que Dios nos da y ayudar a otros a que encuentren en Cristo Jesús la solución que solo Él puede dar. Amén, hermanos. Hay circunstancias en la vida, hermanos, que no tienen solución humana. Nosotros dependemos mucho de los demás, porque son ricos, porque son sabios, porque son personas de posición en la sociedad, en el gobierno. Queremos que nos puedan ayudar, pero hay situaciones, y yo creo que ustedes han pasado por ellas, en que no hay ningún ser humano que nos pueda ayudar, ningún ser humano, solo Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Solo Dios. Y tenemos que levantar nuestra mirada, dejar de mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestras circunstancias, mirar nuestras calamidades y levantar la vista al cielo y ver que hay un Dios sentado en un trono que está dispuesto a intervenir a nuestro favor si nosotros se lo pedimos. Leamos Jeremías 22:3. Allí encontramos el mandato, la orden de parte de Dios de que nos interesemos como iglesia en ministrar a otros. Este servicio el miércoles es un servicio de Cristocentro al cuerpo de Cristo. La mayoría de ustedes que están aquí esta mañana no pertenecen a esta iglesia. Vienen de diferentes congregaciones dentro y fuera de la ciudad. En realidad aquí, si mucho, habrán 3, 4 hermanos de Cristocentro. Los demás son visitas. Y nos agradamos en verles, porque nosotros queremos en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros solo somos una expresión local del cuerpo de Cristo. No somos ni la mejor ni la única iglesia cristiana evangélica de Guatemala. Hay hermanos que creen que la iglesia de ellos es la superior a todas, ¿no? Y miran con cierto desprecio a las demás iglesias. Sienten lástima por los hermanos que se congregan por ahí en casas o en locales que no son adecuados para el culto. Pero hermanos amados, la iglesia de Cristo se reúne en muchos lugares bajo diferentes nombres y no debe haber un desprecio de una iglesia para otra, sino un reconocimiento de que Dios está obrando en todas esas iglesias hasta donde se lo permite. A veces la doctrina que sustentamos le amarra las manos a Dios. Parece extraño decirlo, ¿no? Que el hombre pueda amarrarle las manos a Dios. Pero hermanos amados, a veces nuestras creencias
impiden que Dios haga por nosotros lo que Él quiere hacer. Dios nos quiere sanar, pero si nosotros no queremos creer que Dios sana, pasarán meses, años y nunca vamos a encontrar la salud que necesitamos en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra forma de creer y nuestra forma de pensar bloquea la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Si no creemos que un cristiano pueda tener demonios, pues nunca vamos a buscar una liberación de esas opresiones que son resultado de maldiciones ancestrales, de ataques ocultos, etcétera, etcétera. Y vamos a vivir con nuestros demonios. Los vamos a contemplar, los vamos a chinear, los vamos a alcahuetear. ¿Por qué? Porque es imposible que un cristiano tenga demonios. Y Dios desea liberarnos, hermanos. La voluntad de Dios es que seamos libres. La Biblia dice, a libertad habéis sido llamados. La Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y sin embargo, por nuestras creencias, nosotros impedimos que Dios nos liberte. Por eso digo que a veces nosotros le amarramos, ¿qué? Las manos a Dios. Es un término figurativo. Pero Dios ha condicionado su intervención en nuestras vidas. La Biblia dice que es imposible que Dios obre si no hay fe. ¿No es cierto? El que a Dios se allega es menester que ¿qué? Que crea. Y creer es activar la fe, extender la fe, ejercitar la fe, poner la fe en un Dios todopoderoso y todo amoroso que quiere obrar a nuestro favor. Pero si no hay esa fe, por más que Dios quiera obrar, no puede. Él mismo estableció la limitante, porque Él dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque al que a Dios busca, al que Dios clama, es menester que crea que Él puede hacer lo que Él ha prometido hacer en su palabra. Pero si no queremos que Dios sana, vamos a seguir buscando a los médicos, a los naturistas, a los hechiceros, y no vamos a hallar ayuda en ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que ni el médico más genial puede sanar. En realidad, las enfermedades más graves que hoy abaten a la humanidad no tienen solución médica. Lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir, que la medicina solo alivia esas enfermedades, pero no las cura. La medicina solo ofrece un paliativo para ese tipo de enfermedades, pero no las puede erradicar. Solo Dios. De modo, hermanos, que tenemos que creer para poder ver la manifestación de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Leamos pues aquí en Jeremías 22, versículo 13 en adelante. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Oigan eso, esta es una orden, es un mandato. Librad al oprimido de la mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente hiciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán, montados en carros y en caballos, por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres esta palabra, por mí he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Ustedes observan, hermanos amados, que hay un mandato de cuyo cumplimiento depende que Dios bendiga o maldiga. La Biblia dice que si atendemos a este mandato, los reyes que se sientan sobre el trono de David van a entrar a esta casa. ¿Y quién es el rey que está sentado hoy en el trono de David? Jesucristo. Jesucristo nació del linaje de David y Él es heredero del trono de David. Amén. Entonces, ¿quién quiere entrar a esta casa? Hablando de este lugar donde se reúne el pueblo de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Se quiere ser presente. Pero Él ha condicionado
su visita sobre el hecho de que nosotros cumplamos con el mandato del versículo 3. ¿Están de acuerdo con eso? Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor. Versículo 3. El 4. Porque si efectivamente hicieres esta palabra de librar al oprimido de mano del opresor, entonces ¿qué va a suceder? Los reyes, y el mayor de ellos es Jesucristo, que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán, ¿no?, montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. ¿Queremos la presencia de Dios o no la queremos? Queremos que el Rey de Reyes entre a esta casa, que esté con nosotros, que nos visite. Pues hermanos, depende de que nos involucremos en el ministerio de liberación. ¿Por qué es que no hay visitación divina en muchas iglesias de aquí de Guatemala, tanto en la ciudad como del país? Porque muchos pastores, muchos líderes de muchas iglesias rehúsan envolverse al ministerio de liberación. Ellos dicen, eso no es para mí. Pues yo le quiero decir, hermanos, el ministerio de liberación es para todos, porque no es un ministerio que ha sido dado únicamente a determinadas personas. Allí en la gran comisión dice, ¿y estas señales seguirán a quién? ¿A los apóstoles? ¿O a los profetas? ¿O a los evangelistas? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de ustedes creen? Así dicen. Creyentes incrédulos. Qué contradicción más grande, ¿no? Pero ustedes, vamos a suponer que son creyentes en Cristo Jesús. Y si son creyentes, ¿qué deben de hacer? Estas señales seguirán a los que creyeren primero en mi nombre. Imagínense, Dios lo pone en primer lugar como evidencia de que creemos. Activando nuestra fe, ejercitando nuestra fe, podemos nosotros ser instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para librar a otros de las fuertes opresiones del enemigo. Pero estamos tan preocupados por nosotros mismos que pasan meses y años y nunca hacemos nada. Ni somos libres nosotros, ni somos usados por Dios para liberar a otros. Nos tiene el diablo cautivo, de modo que no podemos nosotros llegar a ser un instrumento de bendición a la iglesia ni a la humanidad. Si esta palabra la estoy interpretando correctamente, claro, no le estoy dando la interpretación histórica, le estoy dando la interpretación espiritual. Una iglesia que se envuelve en ministerio de liberación en obediencia a Dios. Aquí está la orden: librad al oprimido de la mano del opresor. Una iglesia que se envuelve en liberación va a tener visitación de Dios. El Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, el legítimo sucesor al trono de David, Él se va a manifestar en medio de su pueblo. Él va a venir a sentar sus reales aquí. Él se va a entronizar. Amén. Pero si nosotros nos negamos a ministrar liberación, ¿qué va a ocurrir? Esta casa será desierta. Esta casa será desierta. Yo le voy a decir, yo he visto muchas iglesias aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios la levanta para que sean lugares donde las almas necesitadas acudan en busca de consuelo, de salud, etcétera, etcétera, por medio de la manifestación del Espíritu Santo, pero por razones que a veces no entendemos, los pastores, los líderes de esas iglesias rehúsan envolverse en el ministerio de liberación. Y llega el día en que Dios aparta su bendición.
Y la iglesia empieza a decaer primero espiritualmente y después numéricamente hasta que desaparece, y gracias a Dios que desaparece, porque no está haciendo nada que pueda ser de beneficio para el pueblo de Dios. Amén, mis hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres, eso ya lo hemos dicho aquí a la saciedad. Pero Dios nos quiere liberar con el fin de que nosotros seamos instrumentos de sus manos. ¿Para qué? Para liberar a otros. Dios no quiere liberarte a ti para que tú sigas viviendo como te da la regalada gana vivir. Muchos buscan la liberación porque quieren ser felices o porque quieren ser prósperos. Es un legítimo deseo. Pero hermanos, Dios no nos libera solo para eso. Claro, Dios quiere vernos sanos y quiere vernos felices y quiere vernos prósperos. La voluntad de Dios es que tengamos lo mejor que Él nos ofrece en Cristo Jesús, pero con un propósito, de que nosotros ya, libres de enfermedades, de tormentos, de adicciones, de pasiones, etcétera, etcétera, podamos ser instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para liberar a otros. Hay mucha gente que pierde su liberación y tiene que volver a los 6 meses, al año, en busca de una nueva liberación. ¿Por qué? Porque han sido libres para seguir viviendo su vida egocéntrica. Olvídelo, hermano. Si vamos a someternos a Dios para ser libres, debe ser con el propósito de que no solamente nosotros podamos disfrutar esa libertad, sino compartir esa libertad con otros. Primero, lógicamente, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Y ahí poco a poco podemos ampliar el círculo de las personas a las cuales nosotros vamos a tratar de alcanzar y ministrar. Por ejemplo, aquí en Cristo Centro, comenzando esta noche, se van a impartir 4 meses, miércoles a miércoles, de enseñanza acerca del Ministerio de Liberación. Y yo no estoy tratando de animarles a que ustedes dejen su iglesia y vengan a Cristo Centro. Usted tiene su iglesia, debe ser fiel. Tiene ciertos compromisos con su iglesia, cúmplalos. Pero si usted tuviese la noche libre los miércoles, podría venir 6:30 a 8, 8:10, 8:15 y recibir esa enseñanza que lo va a capacitar. ¿Para qué? Para cumplir este mandato. Librad al oprimido de mano del opresor. Amén, hermanos. Esta orden no es solo dada una vez aquí. Leamos el capítulo 21 del mismo libro, versículo 12. Casa de David, así ha dicho Jehová, juzgad de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, porque mi ira no salga como fuego y se encienda, y no hay quien apague por la maldad de vuestras obras. Cuando una orden es dada 2 veces, 3 veces en la palabra, quiere decir que el asunto es de mucha importancia para el Señor. Amén. Es de mucha importancia, porque yo le voy a decir, hermanos, el corazón de Dios es un corazón de amor a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, pero más aún para con su pueblo, escogido, redimido. Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó. Dio su vida, dio su sangre, dio su todo por rescatar a la iglesia. Y en base a ese amor, tanto el amor de Dios el Padre como el amor del Dios el Hijo, el deseo más ferviente del corazón de Dios es librarnos. No solo del pecado, de la muerte y del infierno, sino librarnos de todo aquello que nos impide a nosotros realizarnos en este mundo. Amén. La mayoría de los creyentes en Cristo Jesús en nuestras iglesias hoy están viviendo una vida subnormal. Los creyentes creen que están viviendo una vida normal, pero es que no saben lo que es ser normal. Si usted va al manicomio y habla con los loquitos, todos ellos creen que están viviendo una vida normal.
y hasta miran con desprecio a los que sí son realmente normales, porque muchos de esos locos se creen, bueno, Napoleón Bonaparte y Abraham Lincoln y Julio César y Beethoven, y se creen que son genios. Y así hay muchos de nosotros que creemos que estamos viviendo una vida normal cuando realmente estamos viviendo muy por abajo del nivel de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere liberarnos para liberar a otros. Amén. Dios quiere ¿qué? Liberarnos para liberar a otros. Ahora noten aquí en el capítulo 22, versículo 3, que hay condiciones. Haced justicia y ¿qué más? Juicio y justicia. Haced justicia, juicio y justicia. Hacer lo que es justo, recto a los ojos de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la palabra justicia. La Biblia dice, el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia. O sea, si nosotros queremos ser usados por Dios en el ministerio de liberación, tenemos que hacer ¿qué? Justicia, ser justos en todo, en nuestro trato con nuestra familia, con nuestra comunidad. ¿Será usted justo? ¿Pagará usted sus deudas? ¿Cumplirá sus compromisos? ¿O existen cosas pendientes entre usted y otras personas a las cuales usted ha, ¿qué podríamos decir? Engañado, estafado, etcétera, etcétera. Una pequeña muestra de esto. Hace como 3 días mandamos a la joven indígena que trabaja en el hogar a la tienda a comprar pan para el desayuno. Creo que voy a comprar pan y leche. Yo le di un billete de 100 quetzales. Cuando volvió, conté el vuelto y me di cuenta que me había traído 95 quetzales de vuelto. Yo sabía que eran 4 quetzales de pan y 1 litro de leche, que me supongo que ahora vale como 6 quetzales. 10 quetzales. El tendero había dado 5 quetzales de más. ¡Ay, qué dicha! ¡Ay, tengo 5 quetzales más para gastar hoy! ¡Qué buena suerte! ¡Qué bendición! Dios sabía que yo necesitaba estos 5 quetzales y por eso le tocó el corazón al dueño de la tienda para que diera más de lo que se supone que debía haber dado. ¿Me quedaría yo con 5 quetzales? ¿Cuál era mi obligación? Ir a la tienda y devolver el dinero. Saliendo de la colonia, paré en la tienda y le entregué los 5 quetzales al hombre. ¿No creen ustedes que eso fue un acto de justicia? ¿Y no creen ustedes que eso puede haber impresionado al dueño de la tienda? Sabiendo que yo soy cristiano, que soy pastor, era un testimonio. La mayor de las veces, en vez de darnos más, nos dan menos, ¿no es cierto? Y si nos dan menos, tenemos derecho a reclamar. Pero así como somos exigentes para reclamar, cuando nos engañan, también debemos ser exigentes ¿en qué? En devolver. Cuando las personas se exceden en darnos el vuelto de alguna compra. Amén. Es justicia. Y la Biblia dice aquí, si queremos ser usados para librar al oprimido de manos del opresor, tenemos que hacer primero ¿qué? Juicio y justicia. Tenemos que ser justos. Somos justos en el trato con, vamos a decir, nuestros animalitos, o somos crueles con ellos. ¿Los cuidamos? Si no los vamos a cuidar, mejor regalémoslos o vendámoslos. ¿Para qué tener animalitos que están aguantando hambre y frío en la casa por falta de los cuidados que son indispensables en estos casos? ¿Somos justos en el trato de nuestros hijos? Nuestros hijos sufren muchas veces vejámenes
Llegamos de la calle, agobiados, el día ha sido muy fuerte. ¿Y a dónde vamos a descargar nuestra ira? Pegamos a los hijos unas gritadas, que ojalá solo gritadas, porque a veces recurrimos a la violencia. Por cualquier cosa que el niño hace, nos desahogamos injuriando y hasta golpeando a esa pobre criatura que se queda. ¿Y por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Será justicia? No. Estos pequeños detalles, hermanos, y otros que podríamos mencionar, nos descalifican a nosotros para cumplir este mandato divino. Por eso es que aquí el Espíritu Santo ha precondicionado nuestra participación en el ministerio de liberación. Haced juicio, haced justicia, y entonces librad al oprimido de manos de ¿quién? Del opresor. Muchos de nosotros jamás hemos sido instrumentos para ganar un alma para Cristo. Y mucho menos para ser instrumento de Dios en la sanidad, en la liberación de otros. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con la primera parte del versículo. Haced juicio, haced justicia, y entonces podemos estar seguros de que Dios nos va a usar para librar al oprimido de manos del opresor. Amén. ¿Quién es el opresor? A ver, ¿quién es el opresor? Bueno, en la Biblia se le da a Satán, nuestro archienemigo, el enemigo de Dios y del pueblo de Dios, se le dan muchos títulos. Si ustedes agarran de Génesis a Apocalipsis, van a descubrir que al diablo se le llama heridor, se le llama devorador, se le llama destructor, se le llama opresor, se le llama acusador, y etcétera, etcétera. Cada uno de estos títulos revela un aspecto vamos a usar esta palabra, del ministerio del diablo en contra del pueblo de Dios. No a favor, sino en contra. Amén. Y uno de sus trabajos más sutiles es el que menciona este versículo. El diablo como opresor oprime. Oprime. Y muchos de ustedes que han venido hoy vienen bajo opresión del enemigo. Opresión en el área física, en el área económica, en el área moral, en el área familiar. Hay diferentes clases de opresiones. Y esas opresiones tienen un efecto devastador en nuestras vidas, hermanos. Mire lo que dice, por ejemplo, aquí en el libro de Eclesiastés. Yo voy a buscar el versículo, está en Eclesiastés. Bueno, este se me escapó, pero ya lo voy a encontrar, no tengan pena. Por ahí tiene que aparecer. Eclesiastés 7:7. Eclesiastés 7:7. ¿Qué dice aquí? Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio. ¿Ya lo escucharon? La opresión, ¿qué hace? Daña nuestra mente. Interfiere con los procesos mentales. Muchas personas por opresión pierden el pleno uso de la razón. Se deprimen tanto que su mente frágil no resiste. Por ejemplo, se desarrollan en ellos ciertas fijaciones, ciertas obsesiones. La mente empieza a perder el sentido de la realidad. Crean un mundo de fantasía. Ayer vino un muchacho aquí, muchacho que yo conocí en Cristocentro cuando estábamos en el centro comercial de Zona 4. En ese tiempo tenía 13, 14 años. Y ayer vino y el muchacho ya está así destrabado. Él ha andado de iglesia en iglesia, gracias a Dios que no falta, pero hay iglesias donde no hay ministración en el área de la liberación.
Y ha tenido unos delirios de grandeza, usted no se imagina, hermanos amados. Le ha escrito cartas a Benny Hinn y ahora al Robert, ¿sí?, al grande siervo de Dios, y a vuelta de correo a veces ha recibido una carta, pero una fotocopia de una carta con una firma, pues, yo, mire, ni Benny Hinn, ni Oral Robert, ni T.L. Osborne, ni ninguno de esos grandes siervos de Dios lee esas cartas. No tienen tiempo para leer esas cartas. Tal vez la secretaria o una de los empleados de sus oficinas le pueden dar un vistazo a la carta y mandan de regreso una carta mimeografiada o fotocopiada con un sello de hule, la firma del famoso predicador. Y el muchacho venía aquí a mostrarme, ay, me contestó Benny Hinn, me contestó Ralro. Le digo, olvídelo, hermano. Yo conozco esos ministerios, yo sé que esos ministerios no están interesados en individuos, sino multitudes. Si recibe una ofrenda de $5,000, ahí va el recibo y la carta de agradecimiento, pero una recibe de $10, $20. ¿Ah? Son ministerios que trabajan en grande. Pero el muchacho hasta le escribió a estos predicadores pidiéndoles una carta para presentarle en la embajada americana, porque él que se quería ir para allá a estar con ellos, los grandes predicadores. Como que ya se desinfló un poco, porque no ha habido nada de lo que él esperaba. Y ayer vino aquí, lo abracé y empecé a orar por él, se quebrantó, derramó lágrimas. ¿Está qué? Afectado. En esos días le estaba ministrando a un muchacho, hijo de un catedrático de una de las universidades aquí en Guatemala, un extranjero. Genial el muchacho. A los 15 años lo llevaron a Inglaterra a ayudar a preparar un programa un programa de computación para cierta entidad, creo que del gobierno. Ha estado estudiando en Estados Unidos, pero como es inquieto, se ha metido a las ciencias ocultas y al estudios esotéricos, religiones, aquellos del Oriente, el hinduismo, el budismo, y ha consumido drogas y lo han hipnotizado. Mire, hermano, y el muchacho está, pero mire, así. Lo mandaron de regreso y lo han tenido internado en San Lucas, en un psiquiátrico que hay allá, no sé, privado, me supongo. La opresión del enemigo, ¿qué hace? Daña el cuerpo, daña la mente, daña todo nuestro ser. Muchas enfermedades son opresiones. Muchas alteraciones de nuestro carácter son opresiones. Fruto de opresiones, efecto de opresiones de parte del enemigo sobre nuestra vida. Pero aquí dice en Hechos capítulo 10, este versículo sí quiero que lo busquen, que lo lean conmigo. Sí, aquí resume todo el ministerio de Cristo Jesús. Hechos 10:38. Cuanto a Jesús de Nazaret, ese es su nombre humano, no divino sino humano. Jesús de Nazaret, procedente de Nazaret. Muchas veces se identifican a las personas no con un apellido, sino con su lugar de origen. Juan de San Bartolomé o Juan de San Raimundo, ya la gente entendía, conocer quién era la persona. Pues es Jesús de Nazaret. ¿Cómo le ungió Dios con Espíritu Santo y potencia? El cual anduvo en forma incansable de arriba para abajo, haciendo ¿qué? Bienes, no males, sino ¿qué? Bienes. Nosotros andamos haciendo averías, Cristo no. Cristo donde quiera que iba, hacía ¿qué? Bienes. Y oiga esto, y sanando, ¿a quiénes? A los oprimidos del diablo. ¿Qué necesita una persona que está oprimida? Sanidad. Si el malestar es físico, necesita sanidad, pero si el malestar es mental, ¿qué necesita?
liberación. Es que la palabra sanando aquí, está en gerundio, viene de una palabra griega, el verbo sozo, y del sustantivo sotería, que generalmente es traducido en la Biblia, salvación. Pero esa palabra salvación no es solo salvación del pecado y del infierno, sino que es salvación de todo lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas para dañarnos y destruirnos. Esa palabra sotería puede ser traducida salvación, sanación, liberación, preservación de vida y restauración. Todo está incluido en esa palabra. De modo que cuando dice aquí sanando a los oprimidos del diablo, está hablando de salvar, sanar, liberar y restaurar la vida a la persona a una vida plena. Amén. Ahora, yo no leí todo el versículo porque dice, ¿y sanando qué? Todos. Eso es lo lindo. Dios no discrimina. Dios no hace acepción de personas. Dios no favorece solo a unos e ignora a otros. Dios quiere, puede sanar ¿a cuántos? A todos los oprimidos del diablo si acuden a Él. Ahora, ¿por qué era tan efectivo Jesucristo en el ministerio de liberación? Al final del versículo encontramos la razón. Sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Queremos ser efectivos en el ministerio de liberación como Cristo lo fue. Tenemos que asegurar su presencia continua en nuestras vidas. Tenemos que hacer las cosas que son del agrado de Dios para que Él pueda, por medio de su Espíritu Santo, obrar en nosotros y por medio de nosotros en beneficio de los demás. Amén. Por eso allí en Jeremías leímos: haced juicio, haced justicia. Estas son las cosas que agradan a Dios y entonces Él nos va a usar para cumplir el mandato divino de poner en libertad a los oprimidos. ¿De manos de quién? Del opresor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren ser liberados? Pero si su motivación es equivocada, usted puede hacer todo, orar, ayunar y hacer todo y no va a suceder nada. Si usted solo quiere ser liberado para seguir viviendo una vida como la que ha vivido, desastrosa hasta ahora, olvídelo. Miren, hermanos, el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Y Él sabe cuál es su intención, cuál es su motivación. ¿Por qué quiere ser usted libre? No se engañe a sí mismo. ¿Por qué quiere ser libre? Hágase esa pregunta. ¿Por qué quiere usted ser libre? ¿O por qué quiere usted que su hijo, su hija o algún otro miembro de la familia sea libre? A mí me traen las madres, a veces los hijos: ore por él porque ya no lo aguanto. Es un niño rebelde. Ya me tiene fastidiado. ¿Qué es lo que la madre quiere? ¿Será el beneficio del niño o será el beneficio de ella misma? De los dos, dice la hermana. Pues sí, si el niño es beneficiado, la madre también va a ser beneficiada. Pero a veces anteponemos nuestros propios intereses a los intereses del paciente, de la víctima del diablo. Por ejemplo, la mujer sirofenicia en Mateo 15 vino a Jesús diciendo: Jesús, hijo de David, mi hija es malamente atormentada del diablo. Ella sabía. Aunque era una mujer pagana, no era ni judía ni cristiana, era pagana. Ella sabía que su hija tenía demonios. Y vino a Jesús y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del diablo. No pidió misericordia para su hija, que hubiera sido lo más natural. ¿Ten misericordia de quién?
de mí. Estoy cansada de cuidar a esa loca. La mantengo amarrada, encerrada, de día y noche no deja de gritar. Ya tengo los nervios de punta, yo siento que me va a dar un surmenage, un quebranto de nervios y voy a parar más loca que ella. ¿Sería correcta la motivación? No. Y Cristo tuvo que tratar duramente con ella, porque la ignoró, la despreció, la rechazó. Pero la mujer, a pesar de sus defectos, tenía una cualidad admirable que era la perseverancia. Ella fue tenaz, insistió, hasta que Cristo le concedió el milagro. Amén. Me gusta más la actitud del padre del muchacho lunático, epiléptico, de Mateo 17. Que él, cuando trajo a su hijo a Jesús, dijo: ten misericordia de nosotros. ¿Misericordia de quién? Tanto del padre como del hijo. Los dos estaban afectados. El hijo por la enfermedad, la epilepsia, y el padre estaba agotado, tanto desvelo. Seguramente tanto gasto de llevar al niño aquí, llevar al niño allá, buscando ayuda y no encontrándola al fin. El padre ya se sentía llegar al fin de sus recursos. Ten misericordia de nosotros. ¿Y cuál es tu motivación hoy? ¿Por qué quieres ser libre? No nos engañemos, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser engañado. Él conoce nuestro corazón. Queremos ser libres para servir al Señor y para servir al prójimo. Queremos ser libres para convertirnos en instrumentos en las manos de Dios para liberar a otros. Mire, la Biblia dice: haced juicio, haced justicia y entonces librad. Algunos de nosotros, para ser libres y para ser usados por Dios en la liberación de otros, tenemos cuentas que pagar. Hay asuntos pendientes. Hay muchas personas a las cuales tenemos que buscar, llamar, visitar, y decirles: perdone por las canalladas que yo te hice. Excónyuges, excompañeros de trabajo, ex vecinos, ex amigos, todos son ex, porque con nuestras actitudes hemos alejado a todo el mundo. Hemos hecho mucho daño, hermanos. Si creemos que Dios nos va a pasar por alto, no. No hay que quitar esas cosas de por medio porque están estorbando la manifestación de Dios en nuestras vidas. Haced juicio, haced justicia, entonces librad al oprimido de manos del opresor. No vamos nosotros a ser libres, no vamos nosotros a ser usados en la liberación de otros. ¿Hasta qué? Hasta que nos pongamos a cuentas con Dios y también con quién. Con las personas que han sido víctimas de nuestros abusos, de nuestros maltratos, de nuestros engaños. Y eso no es fácil hacerlo. Requiere un alto grado de humildad. Ir a pedir perdón, eso es humillante. Pero hay que hacerlo. Dios lo condiciona. Amén. ¿Qué más hace la opresión? No solo afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente, afecta a todo nuestro ser, hermanos. La palabra depresión es una combinación, yo lo digo así, de dos palabras. En inglés es depression, depresión. Y para mí es una combinación de dos palabras, demonio y opresión. Es una opresión demoníaca. Con el respeto que merecen los psicólogos, los psiquiatras, ellos no pueden hacer nada por esas personas. ¿Qué es lo que le dan? Droga.
Y los mantienen todos, perdón, la palabra que no es colombiano, no sé si es chapina, turulatos, todos sonsos, todos dundos, bajo los efectos de la droga. La droga solo aquieta los nervios o paraliza los nervios para que no reaccionen ante la opresión del enemigo. Pero el demonio está ahí, presente, y se va profundizando y va tomando más y más y más terreno hasta que no hay esperanza. Solo le tienen que ir aumentando la droga hasta que llega el momento en que la droga mata al paciente. Mueren de sobredosis porque hay que estarle dando más y más droga para controlar los dolores que son propios del cáncer, y llega el momento en que esa droga paraliza las funciones vitales del cuerpo. Es que, hermanos, desde ahora, pues ustedes pueden estar en perfecta salud física, emocional, mental, pero desde ahora convénzanse de que hay muchas situaciones que vamos a enfrentar en los años venideros que ningún hombre los puede resolver. Y no perdamos tiempo, ni dinero, ni esfuerzo buscando en el hombre la ayuda que solo Dios puede dar. Y si usted por impresiones de su familia va con los médicos y le hacen examen y le hacen tratamiento y no trae ningún resultado positivo, convénzanse que eso es el fruto de una opresión del enemigo. Y los demonios no salen con inyecciones, no salen con pastillas. Mucha gente que cae en profunda depresión le hacen, bueno, ya no tanto como antes, porque han descubierto que el tratamiento es destructivo. Pero antes le hacían electroshock, le aplicaban alto voltaje y la persona se achicharraba, le daba. Y claro, cuando volvía en sí, por un tiempo parecía estar mejor, pero esas ondas eléctricas, si las queremos llamar así, destruían neuronas, destruían ciertas células del cerebro que nunca pueden ser regeneradas. Ya los psiquiatras han descartado eso, solo usan ese método en casos extremos. La verdad, hermanos, es que solo Dios puede librar de las opresiones del enemigo. Pero nos quiere equipar a nosotros, nos quiere ungir a nosotros para que seamos instrumentos de Él en el mundo. ¿Para qué? Y librad a los oprimidos de manos de ¿quién? Del opresor. ¿Están de acuerdo con eso? Tu situación, solo Dios. Pero una vez que hayas recibido de Dios el alivio, la ayuda que necesitas, entonces debes estar preparado, o debes prepararte, sería la mejor palabra. ¿Para qué? Para liberar a otros. Yo me he dado cuenta, hermano, que ayudar liberando a otros, yo aseguro mi propia liberación. No vayan a creer que yo soy perfecto. Llevo 40 años en el Ministerio de Liberación. Aquí en Guatemala me consideran apóstol. Anoche fui a una iglesia. Hoy fui a un desayuno y los líderes, los dos, patriarca me llamaron. No sé si por viejo o porque soy padre espiritual de muchos creyentes y ministros, sea lo que sea. Pero le voy a decir, yo no soy perfecto, hermanos. Y a veces yo estoy liberando a una persona y empiezo también. ¿Qué creen ustedes que es eso? A ver, digan. Autoliberación. Como que yo reprendo un espíritu y como que ese espíritu también me tiene contaminado. Yo no soy el non plus ultra de la espiritualidad. No me miren con esos ojos de espanto. Todos necesitamos liberación. Si usted cree que no necesita liberación, usted tiene el peor demonio de todos, que es el espíritu de engaño, autoengaño. El diablo lo tiene engañado.
La liberación, ya les he dicho muchas veces, es progresiva, hermanos. Y nunca va a llegar un tiempo en la vida en que no necesitemos, quizás, de un toque de Dios en alguna área de nuestra vida donde el enemigo está haciendo su nefasta labor. Amén. No de pena ni vergüenza admitir que necesitamos liberación. A ver, ¿cuántos necesitan liberación? Hasta yo tengo la mano levantada. A ver, ¿cuántos necesitan liberación? Si hay alguno que no levanta la mano, voy yo y se la voy a levantar. Y las dos, porque usted necesita doble. Doble necesita. Para ser liberado del orgullo y del engaño y de otras cuantas cositas o cosotas que lo tienen a usted bajo opresión. Ahora, cuando no nos queremos involucrar en la liberación para beneficio propio y ajeno, vamos a caer bajo juicio divino. Porque aquí en Jeremías, volvamos al pasaje, no hemos terminado de estudiarlo. En Jeremías capítulo 22 dice que si no oímos estas palabras que Dios nos ha dado, no las oímos y no las obedecemos, por mí he jurado. Miren bien, Dios empeña su palabra bajo juramento. Eso sella la palabra de Dios para siempre. Ni Dios mismo puede cambiar su palabra cuando la da bajo juramento. Dice aquí en el versículo 5, por mí he jurado, dice Jehová, que esta casa, y no saben ustedes que nuestro cuerpo es llamado casa. En 2 Corintios, creo que es capítulo 5, versículo 1, dice, la casa terrestre de nuestra habitación. Este cuerpo es una vivienda, es una morada. Nosotros somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo. Cuando llega el momento que Dios establece, el espíritu abandona el cuerpo se va a la tierra y se desintegra. El verdadero hombre es el hombre espiritual. El cuerpo solamente es un recipiente en el cual habitamos. Pero la Biblia dice que Dios dejará esta casa, aún esta casa desierta. Nuestra vivienda es una casa, nuestra iglesia es una casa. Amén. Y el peligro, hermanos, es que si no, por cualquier razón, no nos involucramos en el ministerio de liberación para beneficio propio y ajeno, esta casa, cualquiera que sea, se va a quedar desierta. O sea, la presencia de Dios va a ser removida. Y qué peor desolación que dejar de sentir la presencia viva de Dios en nosotros o en medio de nosotros. Amén. Yo quisiera compartir otros pocos versículos con ustedes en el tiempo que me queda. Vamos al libro de Proverbios, donde vemos que hay juicio, hay castigo para nosotros si no queremos de alguna manera u otra involucrarnos en la liberación. Como dije antes, para beneficio propio primero y después para beneficio ajeno. Usted tiene que ser liberado para poder liberar. La presencia de algún demonio en algún lugar en su vida personal va a bloquear todo esfuerzo, todo intento que usted haga por liberar a otros. Ahora miren lo que dice aquí en Proverbios 24:10. Yo estoy leyendo la versión antigua y ustedes tienen versión revisada o algunos tienen otras versiones más modernas. Dice aquí, si fueres flojo, es que no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar por esas personas. Hoy no me siento bien. Tengo compromisos y buscamos maneras de zafar bulto. Le decimos a la secretaria, llame a fulano, dígale que hoy no los puedo atender, que vengan entre un mes, entre un año, entre un siglo mejor. Si fueres flojo. Si fueres flojo, ¿en qué? ¿En el día de qué? Esa es una de las traducciones, pero en otra dice en el día de la adversidad. ¿Cuántos tienen eso en su Biblia? Otros dicen en el día de la lucha. ¿Hay alguno que tenga esa versión?
Si fueres flojo en el día de la adversidad, si fueres flojo en el día de la lucha, si fueres flojo en el día en que estés bajo el ataque del enemigo, que estés oprimido, agobiado, ¿qué va a suceder? Tu fuerza será ¿qué? Reducida. Porque es que estamos tan débiles en el sentido espiritual y eso nos impide enfrentar y vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque hemos sido flojos en buscar a Dios. Ni oramos, ni ayudamos, ¿no? Nos confiamos. Muchos ni siquiera vamos a los cultos para ser renovados de semana en semana. Bastará ir al culto el domingo a la mañana para estar en un tiempo de alabanza y de enseñanza. No basta. Sí, es un deber. Lo debemos cumplir con alegría. Debemos darle prioridad. Ayer vino un agente de seguros, quería ver mi carro. Y resultó que fue un muchacho, me dice, yo lo escuché a usted predicar en Ciudad Cristiana, una iglesia que está ahí en la calzada de San Juan. Le dije, ya sabes, yo llevo un año que ya no voy a la iglesia, ya tengo mucho que hacer. Me empieza a sacar excusas, trabajo, estudio. Yo le dije, buscar primeramente a Dios. Dios tiene que tener prioridad número uno. Y le dije, por lo menos el domingo a la mañana debes apartar 3 horas para Dios. Y no es mucho. 168 horas, 3 para Dios y 165 para uno mismo. Desproporcionado. Amén. Y así hay muchos. Yo puedo ver gente aquí que rara vez va a la iglesia. No agache la cabeza, hermana. No me quite la mirada. Si fueres flojo en buscar a Dios individual y colectivamente, flojo en ir a la iglesia, flojo en leer la Biblia, flojo en orar, flojo en ayunar, flojo en testificar. Si fueres flojo, tu fuerza será ¿qué? Reducida. Esa es la causa de nuestra debilidad espiritual. El lobo feroz viene y nos vamos al suelo. No tenemos fuerza para resistir, enfrentar al diablo. Sigamos leyendo. Si dejares de librar, aquí está. Si dejares de librar a los que son ¿qué? Tomados, llevados, ¿dónde? A la muerte, al patíbulo, al paredón. Ya el diablo los tiene cautivos y está por rematarlos. Pero nosotros, por indiferencia o por otra causa, dejamos de librar. Teniendo oportunidad de hacerlo, no lo hicimos. Si dejares de librar, y esa es nuestra responsabilidad, ya lo vimos en Jeremías, si dejares de librar a los que son tomados a la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres, ciertamente no lo supimos, aducimos ignorancia, yo no me di cuenta, yo no sabía que esa persona estaba en tan triste condición. Excusas, 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 excusas. Si dijeres, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones. ¿Quién es el que pesa los corazones? Dios. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, vamos a tener que dar cuenta a Dios y Dios nos va a dar conforme a nuestras obras. Y lo que nos va a dar, si hemos sido negligentes en cumplir nuestro deber como cristianos, lo que nos va a dar no va a ser nada agradable. Chicote. ¿No saben que Dios también usa la vara? La Biblia dice, el que Dios ama, castiga. Azota a los que Él ha tomado por hijos. O sea, aquí está hablando de las personas que son negligentes en ministrar liberación cuando lo saben hacer y tienen oportunidad de hacerlo. Yo siento una gran responsabilidad. O sea, yo trato de atender al mayor número de personas posibles,
Pero hermanos, en los últimos 2 años me ha caído encima todo el mundo. Yo no sé si los pastores deliberadamente me mandan sus casos, pero aquí aparecen hermanos de la Casa de Dios, de la Fraternidad Cristiana, del Príncipe de Paz, del Calvario, del Shaddai, de la familia bueno, y de muchas iglesias que usted no conoce por nombre, iglesias hasta que tienen nombres raros. Ayer un hermano, creo que es de una iglesia llamada Los Misterios de Dios o algo así, llamó, no sé si está presente aquí esta mañana, pero hay las iglesias tienen unos nombres ahora que hay, Dios, asustan. Yo conocí una iglesia allá por el Amparo que se llamaba He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le dije, hermano pastor, ¿por qué no reduce el nombre de su iglesia simplemente al Cordero de Dios? Y me hizo caso. Pero imagínense, se escogen unos nombres que son difíciles de aprender. Pues aquí vienen. No sé si es porque el pastor le dice, mira, váyase allá a Cristocentro, allá, pregunte por el hermano Norman, ya le van a ayudar. Pues hacemos lo que podemos, estamos al servicio del pueblo de Dios. Pero imposible, por eso tuvimos que organizar estos cultos del miércoles. Imagínense que si yo tuviera que orar por cada uno de ustedes que está aquí, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Hagamos el caso que hayan 60 casos de liberación aquí, que yo pueda atender uno diario. Porque hay casos que llevan 1 hora, 1 hora y media. Hay personas que vienen que no dejan de hablar. A mí me gusta ir al grano, me gusta conocer, que me cuente en forma resumida su problema y después oramos y ponemos en las manos de Dios la situación. Y si es necesario, atacamos al enemigo y ordenamos al enemigo que salga y deshacemos hechizos y maldiciones. Eso toma mínimo 1 hora, a veces 1 hora y media, a veces 2 horas. Probable que yo atendiera a cada uno de ustedes 1 por día. ¿Cuántos días me tardaría? 80 días. Y si solo son 5 días a la semana en que yo pudiera atender, 16 semanas, 4 meses. Mis hermanos yo dije, no podemos seguir así, hermanos. Que vengan los miércoles, que oigan el mensaje, que se sometan a una oración de liberación. Y muchos aquí en este culto han sido liberados. Ya no necesitan una cita privada. Ya no insisten en pedirla. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en ellos. Amén. Por eso es que los citamos para que vinieran hoy. ¿Por qué? Porque creemos que Dios puede hacer la obra aquí, sin necesidad de una entrevista. Las entrevistas deben ser para casos extremadamente graves. Y si se les concede una entrevista, pues gloria a Dios, hermanos. Es un milagro que podamos atender a las personas que atendemos. Bueno, vamos a ver otro versículo aquí en la palabra de Jueces, capítulo 5, versículo 22. Ya vamos a entrar en una oración. Váyase preparando, Dios quiere obrar en su vida. Puede hacer aquí, no diga, yo me voy a aguantar, después le voy a pedir al hermano Norman una cita privada, un encuentro. Es que hay algunos que traen su orgullito y yo no quiero que allí en el público me oigan gritar o me oigan temblar, me vean temblar. No, yo me voy a aguantar y voy a pedirle al hermano Norman que me atienda ya en su oficina. Pues a veces lo hacemos, pero no siempre lo podemos hacer. De modo que usted tiene que despojarse de su orgullo y su vergüenza y sus ideas preconcebidas y sus prejuicios y sus temores. Y decirle, Señor, hoy quiero que me obres en mí. Y Dios lo puede hacer, o lo puede comenzar a hacerlo. Pero una cosa es cierta, cuando Dios comienza, también ¿qué? Acaba. El que ha comenzado en vosotros la buena obra, ¿qué? La va a perfeccionar. Leamos Jueces 5,
Versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué? Dios no va a maldecir a nadie, a una persona o a un pueblo, solo por gusto. Hay maldiciones que vienen del diablo y hay maldiciones que vienen de Dios como juicio. ¿Lo escucharon bien? La gran mayoría de las maldiciones mencionadas en la Biblia son maldiciones divinas, no diabólicas. Claro, si tuviéramos tiempo esta mañana les probaría que las maldiciones las ejecutan ¿quiénes? O los ángeles o los demonios. Hay ángeles justicieros, pero yo